Quiero invitarles para la meditación de este día, Salmo 78. Salmo 78, por favor, todos vamos a buscar Salmo 78. Salmo 78. Versículo del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer antífonamente yo un versículo y el siguiente ustedes. Estoy usando Reina Valera 1960. ¿Tienen la Biblia? Ok, vamos. Dice así la palabra del Señor. Masquil de Asaf. Es un salmo de Asaf, quien era el director del coro y de alabanza y adoración que había establecido en el templo el rey David. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ustedes. Mi boca, proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. no las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia en las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso en ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Todos juntos leamos versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la iglesia de Global Mission allá en Costa Rica. Gracias, Señor, por la pareja que tú estás llamando y preparando, y a través de ellos, pareja Odil y Rojas, que estás tú levantando una obra allá. Y tú sigas, Señor, guardando, cuidando a cada uno de aquellos miembros de tu grey, de tu rebaño, sea desde los más pequeños hasta los más grandes, o de los ancianos, que sean protegidas aún en medio de esta pandemia, que no les afecte ninguna enfermedad, que no les afecte ninguna crisis, sea económica, financiera o emocional, cualquier depresión, cualquier ansiedad, que sea quitado de ellos y ellos puedan realmente gozar de tu gracia y de tu bondad y de tu amor, de tu cuidado. Oh Señor, que tú sigas protegiendo a cada uno de los miembros, Señor, que se conforman esta familia de Global Mission. Amado Dios, en esta tarde humildemente te pedimos que tú nos des entendimiento de tu palabra y que no haya ninguna dificultad en esta conexión para escuchar tu palabra de verdad. Enséñanos, Señor, y guíanos. Todo esto te rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ok, aquí Salmo 78 es un salmo. No solamente cuando pensamos salmo, pensamos generalmente como cantos, como para alabanza o para adoración. Sí, la mayoría de los salmos han sido creadas para el canto, para alabanza y adoración a Dios. Pero hay ciertos salmos, está creada no solamente para cantar por cantar, sino para también instruir enseñanzas al pueblo de Dios. A veces a través de canto, pero para que mentalmente ellos aprendan la voluntad y la palabra de Dios.
para que así cantando ellos puedan llevar el significado de aquellas enseñanzas. Salmo 78 fue escrita de Asaf, un hombre muy sabio, músico, y que ha puesto algunos salmos. Y él, como un historiador, relata un salmo un poco largo. Este Salmo 78 tiene 72 versículos. Es un poco largo, pero a través de este salmo relata toda la historia del pueblo de Israel hasta entonces. Cómo ellos habían comportado. ¿Qué es lo que Dios había hecho en la vida de ellos? Desde el comienzo, desde que Dios los sacó de Egipto, cómo Dios había mostrado su grandeza y sus maravillas en medio de su pueblo. Entonces, por eso dice que toda la cosa que está aquí registrada, especialmente en ese Salmos, no es solamente para ellos, sino también para las generaciones venideras. Todas las palabras que este salmista va a estar dirigiendo y va a estar registrando aquí en Salmo 78, no está escrito solamente para la generación de ellos, para el Antiguo Testamento, sino también para todas las generaciones venideras, para todas las personas que necesitan aprender esta porción de la palabra. Versículo 1, una vez más vamos a leer. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Quién está diciendo a través de la boca de Asaf? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que está hablando aquí en este salmo? Cuando dice: escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Quién está hablando a través de la boca de Asaf? Dios es el autor principal. Dios es el que está dirigiendo, Dios es el que está hablando. Yo quiero que cada uno de ustedes que están reunidos ahí, que escuche lo que Dios está hablando en esta tarde. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Cuando ustedes no se oye bien, cuando alguien está hablando por teléfono, alguien está hablando ahí frente de ustedes, cuando no se puede escuchar bien, ¿qué hace? A veces hace una seña de así, a ver, más en voz alta, a ver, con más despacito y más claro. Yo no le entiendo, Pastor Gim, por su acento coreano o por su acento en inglés. Puede hablar más duro, puede hablar más despacito, o uno quiere poner así dos oídos atentamente para escuchar bien. Dios está pidiendo que nosotros pusiéramos nuestros oídos atentamente a lo que Él quiere hablar. Escucha, pueblo mío, mi ley, su palabra, en otra palabra. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios está invitando a cada uno de nosotros que escucháramos con mucha atención, que prestáramos a lo que Él quiere hablarnos en esta tarde y a través de su palabra escrita aquí en Salmo 78. ¿Están poniendo ustedes atención? A ver, ¿cuántos de ustedes está todavía con ojos abiertos? A ver, chequéalo bien, si alguien no está cabeceando, ya, aún antes de comenzar. Si alguien está medio dormido, dele un codazo. ¡Ey! Despiértese. El Señor quiere hablar a ti. El Señor le está diciendo: ponga toda tu atención. Escucha, pueblo de Dios, lo que Dios quiere hablar a cada uno de ustedes. Dice versículo 2: abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Sabe? Esta parte, este versículo fue cumplida cuando Jesús vino y Jesús citó y Jesús dice: abriré mi boca en parábolas. Cuando Él comenzó a enseñar a sus discípulos, Él decía que yo voy a estar enseñando en parábolas.
y casi similar. Aquí dicen proverbio, pero en otras versiones saben también traducir como parábolas. Y algunas ilustraciones sabias para mostrar la verdad bíblica, la verdad celestial, pero en nuestros términos cotidianos, en las ilustraciones más entendibles. Porque Dios es el verbo, Dios es espíritu, y no podremos nosotros entender su mensaje si Él mismo no habla en nuestro propio idioma, en nuestro lenguaje entendible. Por eso Él usa proverbios, parábolas, para comparar su mensaje celestial con los elementos terrenales, con las ilustraciones terrenales. Por ejemplo, Jesús enseñaba para ilustrar el reino de los cielos. A veces ilustraba con una semilla de mostaza, que en el comienzo es bien pequeñito, así un puntito, una semilla. No sé cuántos de ustedes habían visto una semilla de mostaza. Es realmente como un punto nomás. Yo antes cargaba en mi Biblia una semilla de mostaza así para mostrar. Aunque así mostrase, nadie puede ni mirar ahí, porque es demasiado pequeño. Jesús siempre ilustraba cosas celestiales, verdades bíblicas celestiales y espirituales a través de los elementos visibles y entendibles cotidianas, lo que estaba ocurriendo. En parábolas quería ilustrar para que sus discípulos puedan entender su palabra. Ahora versículo 3 dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Jesús muchas veces habían tomado del Antiguo Testamento y que había hablado de las verdades bíblicas y también su buena noticia de salvación y su evangelio. Pero tomando del Antiguo Testamento, tomando las palabras escritas del Antiguo Testamento, Él no había inventado nuevas cosas, sino tomando de la palabra escrita, pero trayendo a luz, trayendo con claridad una verdad para que todo el mundo puedan aplicar a sus vidas cotidianas. Dice aquí versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Subrayase ahí, si alguno de ustedes tiene una Biblia y un bolígrafo. Generación, palabra contando a la generación venidera. Estas palabras están escritas. Todas las cosas han sucedido, acontecimientos históricos en la Biblia se han sucedido para usted y para mí. No solamente para la gente del Antiguo Testamento, sino para usted y para mí. Y estas historias bíblicas hay que contar seguidamente a las generaciones venideras. De generación a generación tenemos que contar estas maravillas de Dios. Alguien podría buscar rápidamente Salmo 145, versículo 4. Salmo 145, versículo 4 en voz alta, para ver qué es lo que Dios desea en ese versículo. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Ok? Ahí mismo otra vez dice, generación a generación celebrará tus obras. ¿Las obras de quién? De Jesús. De Dios. Solamente ese niño está escuchando muy bien, contestando muy bien. Denle un premio terminando el culto, ¿ok? Por mí. ¿Cómo te llamas? Se llama Dylan. Dylan, ok, Dylan, que el Señor te bendiga grandemente. Ahí veo en tu camiseta en inglés, star, estrella. Tú como Daniel 12:3, tú serás alguien que va a brillar trayendo miles de vidas a los caminos del Señor.
tú seas como Bueno, aquella luz brillante, como estrella brillante, así trayendo miles de almas para Cristo. Que Dios te use. Quién sabe, Dios te puede hacer un pastor misionero cuando tú crezcas. Que el Señor te bendiga y te lo guarde. Todo lo demás, siga escuchando como este niño. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. No vamos a estar hablando nuestros hechos, sino vamos a estar hablando hechos y maravillas de nuestro Dios. Esa es tu tarea y es mi tarea. Es la tarea de todas las iglesias del Señor. De generación a generación. Hoy Dios quiere formar una generación que lleva este testimonio de Jesucristo. Buena noticia de salvación. Tenemos que contar de generación a generación. En cada generación tenemos que estar contando estas maravillas de Dios. Ustedes y yo somos responsables de formar una generación que teme a Dios, que confía en Dios, que vivan conforme a la voluntad de Dios, que conozca a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Nosotros ahí no estamos ahí nada más reunidos simplemente como calientes bancas o calientes sillas. Usted y yo aquí estamos hoy reunidos ante la presencia de Dios, aunque sea virtualmente en la línea, pero estamos frente de la presencia de Dios. Dios está con cada uno de ustedes en esta tarde. Dios está hablando a cada uno de ustedes. Ahora mismo Dios está ministrando, sanando a los enfermos, libertando a aquellos oprimidos de sus depresiones, de sus ansiedades. Dios está levantando a aquello que estaba moribundo espiritualmente. Hoy quiere despertar. Dios quiere usar no solamente a este muchacho, niño, sino a cada uno de ustedes despertando de su letargo espiritual, para que ustedes sepan que Jesucristo es el Salvador suyo, quien murió en la cruz hace 2000 años en su lugar para redimirte, para darte perdón de tus pecados y para traernos una vida eterna y una vida en abundancia hoy. No sé cuántos de ustedes habían conocido a Jesús o están interesados en la cosa de Dios hoy. Hoy en día, lamentablemente, muchos que dicen cristianos no están interesados en la cosa de Jesús. Ya no están siguiendo a Jesús. No están leyendo la palabra de Dios. Honestamente les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia en la casa? A ver, levanten las manos. Si no tiene una Biblia, hay que conseguir. Como nosotros invertimos en otras cosas, tenemos que invertir en una Biblia para alimentar, porque la palabra del Señor dice, no, el hombre no solo de pan material vivirá, sino de la palabra, de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes, si no coman la palabra de Dios, aunque tenga nombre vivo, pero está muerto espiritualmente. Necesitamos alimentar y alimentar para nuestro alma, para nuestro espíritu, porque si no va a languidecerse. ¿Algunos de ustedes habían ayunado unos días? ¿Alguna vez ustedes han venido con hambre porque no han desayunado ni han almorzado? Cuando ustedes no comen, ¿qué sucede? Va a languidecerse, va a enflaquecer, va a tener mucha hambre. Pero ¿qué sucede cuando no comamos palabra de Dios? Como que ni sentimos, porque ya estamos muy insensibles espiritualmente. Como ustedes no comen pan material, se siente hambre físico. Igual cuando no coma la palabra de Dios, hay que sentir hambre y sed de la palabra de Dios. Como que tiene que sentirse, estoy ahogando, estoy moribundo, yo necesito alimentarme con la palabra de Dios. Así que les desafío a que lean la palabra de Dios, coman la palabra de Dios, aliméntase palabra de Dios cada día. ¿Cuántos de ustedes están respirando también hoy? ¿Están respirando ahora? Si no están respirando, ustedes estarían muertos, ¿sí o no? De la misma manera como respiramos para sobrevivir,
necesitamos también respirar a través de la oración. Cada día conversar con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un hábito de conversar con Dios? Amén. 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 Sea en la mañana, sea cuando esté manejando, sea cuando esté trabajando, sea cuando esté cocinando, limpiando la casa o trabajando con vacas, trabajando con chanchitas, trabajando en su campo, arando o cultivando, ¿sí? Cualquier forma, vamos a estar nosotros orando en dependencia de Dios, porque necesitamos a Dios. Hay que orar, hay que estar despierto, vigilando, velando en la oración siempre. ¿Cuántos de ustedes con sus labios está compartiendo la palabra de Dios? ¿O está hablando de Jesús a sus vecinos, a sus familiares? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos y familiares que todavía no conocen al Señor, que no está congregando en ninguna iglesia? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen amigos que no conozcan al Señor? O familiares, vecinos que no conozcan al Señor. Oh, muchos niños también han levantado la mano. Ustedes van a hablar de Jesús y van a invitar próxima semana. Todos y cada uno de ustedes próxima semana van a estar invitando más y más personas, hasta que no haya ningún lugar y para que ustedes ya puedan construir una iglesia. Iglesias son personas. Necesitamos edificios, pero edificio no es iglesia. Iglesia somos nosotros. Ustedes son iglesia del Señor, redimidos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ustedes son comprados con un precio para que sean el pueblo adquirido para Dios, para anunciar las buenas virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó. ¿Cuántos tienen en su corazón a Jesús como su único Señor y Salvador? Amén. ¿Quién es Jesús? Una vez pregunté en una iglesia, ¿quién es Jesús para usted? Y una persona me contestó, oh, Jesús es el nombre de mi tío, o es el nombre de mi vecino. Sí, puede que haber un vecino, un tío que se llama Jesús, pero yo estoy hablando Jesús de Nazaret, Jesús el Salvador, que murió en la cruz por tus pecados, pero quien resucitó al tercer día para darte la vida eterna y el perdón de tus pecados. ¿Cuántos lo han creído en Él? Amén. Si todavía ustedes no han confiado en Él, hoy es el día de tu salvación. Hoy Dios te ha traído a este lugar para que escuche de este siervo coreanito, para que escuche en tu idioma, en español, para que conozca y reconozca que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida. Hoy tú necesitas a Él. Tú no puedes vivir sin Él. Hoy en día, en medio de pandemia, lamentablemente mucha gente está temiendo de plagas, de enfermedades, de este virus. Pero ¿cuántos de nosotros estamos temiendo el virus del pecado mortal? A través del pecado mortal, todos un día moriremos. Sea por la enfermedad, sea por el accidente, sea por cual sea la razón o causa. Vamos a morir un día. Es lo que dice Hebreos 9:27. Todos una vez moriremos a causa de nuestro pecado. Romanos 3:23 también. Pero aquellos que han confiado en Jesucristo tendrán vida eterna. Pero aquellos que no han creído en Jesús, lamentablemente van a ir al infierno. Yo no quiero que ninguno de ustedes que están ahí reunidos, que vayan al infierno. Yo no quiero que ninguno de ustedes termine en el infierno. Hoy escuche mi mensaje como que yo estoy tratando al frente de la puerta al frente de la puerta del infierno, para que ustedes no vengan hacia el infierno, sino que vayan escuchando el mensaje de esta buena noticia de salvación mediante Jesucristo. Vayan hacia el cielo y que no estén caminando hacia el infierno.
como existe el cielo, también, hermanos y hermanas, amigos, amigas, existe el infierno. Infierno para aquellos que no han confiado en Jesús. ¿Por qué ustedes quieren terminar en el infierno? No puede ser. Si Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que muriese en tu lugar por tus pecados, solamente ustedes confían en Él y arrepiéntese de sus pecados, de sus maldades, de sus obras muertas. Arrepiéntese de su desobediencia. Arrepiéntese de sus negligencias. Arrepiéntese de sus pecados escondidos. Y vamos a confiar en Dios, en Jesús. Ahora versículos 6 y 7 dice aquí, otra vez volviendo Salmo 78. Salmo 78, versículos 6 y 7 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. En otra palabra, Dios quiere que contemos esta historia, estas maravillas y hechos y palabra de Dios. Palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Hay que seguir contando, hay que seguir enseñando, anunciando a la generación venidera. Hoy Dios quiere formar una nueva generación. Generación que yo denominaría generación J. Generación de Jesús. Generación que quiere tener ADN de Jesús. Generación que quiere temer a Dios y apartar de todo el mal. Generación que quiere consagrar su vida para servir a Dios atentamente, con su tiempo, con su talento, con su tesoro, con su tecnología y con su templo consagrado que es el cuerpo suyo, con su ser mismo, que quiere amar a Jesús y seguirlo a Él y quiere compartir estas buenas noticias de salvación a los demás. Esta generación llamaremos generación J. Repita conmigo, generación J. J que simboliza, que representa a Jesús. A Jesús. Hágale escuchar hasta los ángeles del cielo en voz alta. Jesús. Unánimemente. Una vez más al contar 3. 1, 2, 3. Qué bueno. Creo que todos han venido con almuerzo. ¿Ok? Después de cena. Después de con café. Van a gritar antes de dormir cada día. Cuando levantar, ustedes van a decir: yo soy generación J. Generación de Jesús. Yo pertenezco a la generación de Jesús. Dígaselo al levantar. Y antes de dormir, otra vez va a decir con toda su familia: esta familia pertenecemos a Jesús. Somos generación de J. Generación de Jesús. ¿Ok? Dios quiere que sigamos contando a los demás. Y es una generación J. Versículo 7, con eso terminamos. Si no somos generación J, va a pasar este versículo 7. Porque existe generación de Jesús o generación que no conoce a Jesús. Versículo 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza. No se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y dice versículo 8: y no sean como sus padres, generación que dice, hay otra generación, diferencia de generación que teme a Dios, generación que vive conforme a la voluntad santa, agradable de Dios. Versículo 8 dice: generación contumaz y rebelde. Contumaz y rebelde. Una generación que está muy endurecido en su corazón, rebelde, desobediente, apartado del camino de Dios. Usted y yo no pertenecemos a esta generación rebelde, desobediente, contumaz o terco, resistente, que no quiere saber las cosas de Dios. Nosotros no pertenecemos a esa generación, sino pertenecemos a Jesús, a la generación de Jesús, porque hemos sido salvos por la gracia de Dios, por la fe.
por el mérito de Cristo. Amén. Así que aquí dice, versículo 8, segunda parte, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel para con Dios su espíritu. Usted y yo, no como esta generación malvada, perversa, rebelde, vamos a apartar de nuestro corazón en ídolos, en otras cosas, en las diversiones de este mundo, en los placeres del mundo, sino vamos a seguir a Jesús fiel y firmemente, porque esto es la generación J. No solamente jóvenes, sino adultos, todos niños, pertenezcamos a la generación de Jesús, para que guardamos nuestros corazones y que demos nuestro corazón y con todo nuestro corazón sirvamos a Jesús y que le sigamos a Jesús y compartamos a Jesús a las naciones y que hagamos discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos hasta que Cristo venga otra vez. ¿Cuántos de ustedes en esta noche quiere consagrar? En esta tarde, ¿cuántos de ustedes quiere consagrar? Señor, yo quiero ser parte de esa generación J. Amén. Puedes usarme, puedes limpiarme, puedes moldearme, puedes transformarme. Sí, Dios puede. Sí, Dios quiere cambiarte, transformarte y usarte.